Bueno, buenas tardes. En nuestra clase de hoy queremos otra vez desarrollar la parte de Van y TIR, de manera que nos quede bien los pasos de cómo realizar un ejercicio de valor actual neto y también el de la tasa interna de retorno, para que podamos aplicar en los negocios futuros que querramos realizar. Bueno. Vamos a... ¿Qué nos decía que era Van y Tir? Voy a compartir un material. ¿Pueden visualizar allí el material? Bueno, Sí, profe. bueno, valor actualizado neto. El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar si luego de descontar la inversión inicial, como veíamos en el ejercicio, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. Según el cálculo realizado, el VAN arroja un resultado positivo, lo cual indica que la inversión del proyecto es rentable y altamente favorable, como lo demuestra el monto obtenido. Y este es un ejemplo, o sea, este habla de que según este cálculo ahora, este proyecto es viable, con una inversión inicial que vimos con 300 millones, tiene un flujo positivo de 137 millones, o sea, el valor actualizado neto al 10%. ¿Qué implica eso? Que este proyecto, después de descontar la inversión inicial y al llevar a un valor futuro nuestra ganancia, los flujos de efectivo, nos deja una ganancia. Entonces, podemos recomendar que esta inversión es altamente favorable y que se puede realizar. ¿Por qué? O sea, si se va a realizar, o sea, si va a tener todos estos ingresos que proyectamos, acuérdense que también esto es una proyección, no es algo real, o sea, es una proyección de lo ideal de la empresa. Entonces, si llega a concretar toda esta proyección, la empresa es viable. Y su tasa interna de retorno es del 21%. Con un BAN del 10%, la tasa interna de retorno es del 21%, que implica que esa tasa interna de retorno es mucho más alto de que cualquier empresa o entidad financiera nos pueda ofrecer sobre ese monto de 300 millones. Entonces, podemos decir que este proyecto entonces es viable. Eso es el valor actual neto. Actualizar los flujos a futuro. Y al actualizarlo debe seguir dando positivo. Si nuestro flujo da negativo, o sea, si nuestro valor actualizado neto da negativo, entonces esa inversión es totalmente inviable. No va a poder realizarse. ¿Por qué? Porque no está arrojando. Debe ser, o sea, el valor actual neto debe ser positivo o igual a cero. Si es igual a cero, está ahí en la raya, ¿verdad? Pero si es positivo, entonces ahí es viable. Y la tasa interna de retorno, lo que veíamos, dice, la tasa es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que el valor neto actual sea igual a la inversión. Van igual a cero. La TIR es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable. Pues una mayor tasa ocasionaría que el valor neto actual sea menor que la inversión, o sea, van menor que cero. Y este es de nuestro ejemplo, nos dice que conforme se muestra en el cuadro, se puede observar que el proyecto retorna una tasa favorable del 22%, lo cual significa que es rentable invertir en el proyecto y que desemboca una tasa superior al que se obtiene al ingresar el efectivo en las cajas de ahorro de los entes bancarios.
Entonces, para que podamos entender mejor nada más de cómo funciona Van y TIR. ¿Alguna pregunta hasta allí? Entendido, profe. Bueno, vamos a hacer entonces nuestro ejercicio que yo alcé ahí en la página. Y tenemos este que habíamos ya hecho, ¿verdad? El de 300 millones. Este da una tasa del 12%. Más abajo tenemos un proyecto de inversión. Dice, Manuel realiza un préstamo de 5 millones guaraníes para invertir en un negocio que según estudio del proyecto genera un flujo neto de caja de 6 millones guaraníes el primer año, 7 millones guaraníes el segundo año, 306 millones guaraníes en el tercer año. Calcular el BAM sabiendo que la tasa de interés es del 15% anual. Bueno, acá dice valor flujo de neto 6 millones guaraníes el primer año, 7 millones guaraníes en el segundo año y ese 300 vamos a borrarle porque no tiene sentido, si no tiene que ser 6 millones 300, 306 millones. O sea, vamos a agregarle 6 millones 300 guaraníes el tercer año. Calcular el BAN sabiendo que la tasa de interés es del 15% anual. Profe, eso está en el Excel porque no sale la proyección. No está saliendo la proyección. Ese está en el Excel que yo les compartí, pero no está saliendo ahora. Voy a No ver se quedó en el anterior. en el anterior, en la tier. ¿Y ahora? Ahí sí, Ahí sí. ahora sí. Sí, sí. Este es el ejemplo que estábamos viendo, que era Van y TIR, ¿verdad? Que yo le estaba explicando. Y más abajo hay un ejercicio para que podamos realizar. Bueno, nosotros vamos a utilizar esta última parte nada más. Esta parte. Podemos cambiar los valores. Si me van ayudando, ¿cuánto es nuestro préstamo o la inversión inicial que realiza esta persona? Si me puede ayudar, Freddy. Manuel realiza un préstamo de 5 millones. 5 millones. Sí. Entonces, nuestra inversión inicial es de 5 millones. Y nos decía a qué tasa calcular el banner más abajito. La tasa de interés es del 15% anual. Entonces, nuestra tasa sería del 15%. Bueno, ¿cuánto es de nuestro flujo? No vamos a tener, no nos dio datos de ingreso ni egreso, directamente flujo, ¿verdad? Hasta 3 años. ¿Cuánto es nuestro flujo del primer año? ¿Estás ahí, 6 Freddy? millones. 6 Sí, millones. en el primer año 6 millones. 6 millones. El segundo año, Segundo año 7 millones. y el tercero es de, ahí lo que cambiamos, 300.000 y 300 y 6.000. 600 y 6 millones. Entonces 6 millones 300, ¿verdad? Ah, claro. Se suma. Sí, sumamos. Entonces tenemos el flujo el primer año de 6, segundo año de 7 y tercer año de 6,300. Y eso hacemos a una tasa del 15%. Y ya nos actualiza directamente nuestro banco en la fórmula que se le aplica en Excel, ¿verdad? Primer año, segundo año y tercer año. En total tenemos un flujo positivo de 19.300.000 en los 3 años y un flujo actualizado de 14.652.749. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿y qué entonces nos indica? Que nuestro flujo actualizado, nuestra inversión inicial menos nuestro flujo actualizado, tenemos un valor positivo. ¿Y qué nos decía el BAM? El BAM tiene que ser igual a 0, positivo o igual a 0, ¿verdad? Entonces nuestro flujo es de
9.652.000, nuestro van 9.652.749 es positivo. ¿Qué implica eso? Que después de restarle nuestro capital inicial, que fue el préstamo, tenemos en 3 años ya obtenemos esta ganancia, que más o menos duplica el capital inicial en 3 años, ¿verdad? Entonces podemos decir que el proyecto es totalmente viable. ¿Hasta ahí está todo ok? Todo ok, profe. Bueno, entonces vamos a realizar nuestro TIR. Y para poder calcular TIR era el valor inicial de 5 millones, ¿verdad? Que es nuestra inversión inicial. 5 millones. Tenemos nuestro flujo, que es el flujo normal de cada año, sin actualizar. Y a eso le aplicamos lo que es TIR. Entonces buscamos en la función de TIR y le aplicamos. Y ahí automáticamente tengo una tasa interna de retorno de 113%. 113% es una tasa que ningún banco me podría pagar por un monto de 5 millones, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Que es totalmente viable el proyecto, toda vez que se cumpla con lo proyectado, ¿verdad? Con el proyecto de 6 millones en el primer año, 7 millones en el segundo y 6.300.000 en el tercer año. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Conviene la inversión, entonces. sí, conviene la inversión. Tenemos otro ejercicio. Bueno, el otro ejercicio, vamos a sacar de aquí, del mismo Excel, para poder usarlo. Ahora sí, Manuel realiza una inversión de 500 millones. Una inversión inicial de 500 millones. Para invertir en un negocio que según el estudio de proyecto genera un flujo neto en el primer año de 60 millones. En el segundo año, 70 millones. Y en el tercer año, 80 millones. Calcular el VAN sabiendo que la tasa de interés es del 10%. Vamos a hacer el cálculo. Entonces tenemos, nuestra inversión inicial es de 500 millones. Nos dice que ya tenemos el flujo de 60 millones en el primer año, 70 en el segundo, y 80 en el tercero. En los siguientes años, por 3 años este proyecto. Bueno, tenemos un flujo positivo, o sea, un flujo de 210 millones. Y el valor actualizado neto de 172 millones. Tenemos nuestra inversión inicial, que es de 500, menos el flujo proyectado de 172 actualizado, tenemos una pérdida de 327 millones. Y nuestro TIR
tenemos 500 millones, 60, 70 y 80. Una tasa interna de retorno de 32% negativo. ¿Cómo está este proyecto? No es favorable, profe. Totalmente. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que la inversión es bastante grande, ¿verdad? Su inversión es de 500 millones y un flujo solo de 60, 70 y 80 en 3 años. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta empresa? La empresa tiene que proyectar en más años. La empresa debería proyectar en 5 años y también buscar la forma de generar más ingresos en cada año. Porque si con ese flujo que tiene, no recupera el capital inicial, ni siquiera, o sea, ni siquiera recupera el capital inicial en los 3 años, sino tiene una pérdida muy grande, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado? Que el dinero, los 500 millones, no se haya invertido para generar el ingreso, sino comprado activos fijos y que en eso se haya invertido el dinero, por eso es que no movió o no generó ingresos positivos, digámosle, en estos años. Entonces, este negocio es totalmente inviable. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Están entendiendo? Sí, profe, entendido. Perfecto. Bueno, nosotros teníamos la tarea, creo que en la tarea de la unidad 2, voy a abrir la tarea. Mamá, ¿Qué pasa? ¿Quién se está asustando? Bueno, creo que es la tarea de la unidad 2 que nos pedía. Esta tarea, ¿están visualizando? ¿Pudieron hacer esta tarea? Bueno, ¿pudieron realizar esta tarea? Si alguien me puede contestar. Sí, profe, yo hice. Bueno, entonces lo que podemos hacer es realizar el... ¿podías compartirnos, Freddy, cómo hiciste esa tarea? Sí, puedo quitar una foto y subir, ¿no? O como... Sí, o vos podés compartir pantalla así, y explicarle a los compañeros. Vos reemplazaste con la O sea fórmula. que dice, ¿Eh? sí, así mismo, reemplazo de fórmula. Sí, y así mismo en Excel que estaba mostrando, reemplazaste, ¿verdad? Sí, Incluso podemos sacarle subtil. ¿Será que puedes mostrarnos, Freddy, ir reemplazando? no me sale para compartir, profe. ¿No te sale para compartir?
Bueno, entonces vamos a ir reemplazando juntos. Las dos tareas vamos a hacer reemplazando nuestras fórmulas. Profe, sale que vos inhabilitaste para poder compartir la pantalla. Ya tengo que habilitar, entonces tengo que entrar y en editar tengo que habilitarles. ¿Y por qué restringe? Bueno. Ahora voy a compartir la próxima reunión, entonces voy a ver esa parte, porque no me di cuenta. Bueno, voy a compartir entonces otra vez este Excel que estábamos. Se quedó en el Word, profe, ahora. Sí, ahora voy a compartir el Excel. ¿Verdad? Si ustedes me pueden ir ayudando para reemplazar los datos. ¿Qué nos dice nuestro ejercicio? El primero de la tarea. Si alguien me Una puede... persona requiere, ¿Sí? una persona requiere realizar una inversión y para invertir posee un capital de 550.000 guaraníes. Ujú. Según su proyecto, generaría un flujo neto de caja de 750.000 guaraníes el primer año y 820.000 750. guaraníes el segundo. ¿Cuánto en el segundo? 700, 820.000 guaraníes 820. en el segundo año. Ujú. 2 años nada más. Luego dice calcular 2 años nomás, sí. Ya. Calcular. Calcular el BAM sabiendo que la tasa de interés es del 8% anual. Ya. La tasa entonces es 8% no. Y explique si es conveniente o no realizar la inversión y por qué. Bueno. Entonces tenemos nuestro flujo de 750 y 820. Tenemos un flujo positivo de 1.570.000. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Un flujo positivo de 1.570.000. El valor actualizado neto al 8% nos arroja un flujo de 1.397.462. 694 el actualizado el primer año, 703 el actualizado el segundo año. El VAM, o sea, el valor neto actual al 8%, entonces tenemos 847.000. En primer lugar, recuperamos toda nuestra inversión y tenemos una ganancia de 847.000. Y nuestro TIR, ¿cómo está nuestro TIR? Vamos a ver. ¿Cuánto es la tasa interna de retorno? 550, 750 y 820. Y mi tasa interna de retorno es del 108%. Entonces, ¿cómo respondiste en esta tarea, Freddy? Esto quiere decir que sí se puede realizar la inversión, Ujú. porque el BAM es positivo. Exactamente, el VAN es positivo. Se puede realizar la inversión porque recupera todo el capital inicial y aparte obtiene una ganancia muy significativa. La tasa interna de retorno es una tasa bastante alta, que no podríamos generar esta tasa en ningún ente bancario. Bueno, está entonces el primer ejercicio de donde, o sea, entendimos cómo es el proceso para poder sacar ese resultado. Podemos hacer el segundo. ¿Qué nos dice el segundo? ¿No? Se requiere realizar una inversión donde tenemos un capital de 170.000 guaraníes que genera un flujo neto de caja de 80.000 guaraníes el segundo año y 75.000 guaraníes el tercer año. A ver, Calcular 80 el mil. VAL, 80.000 sería el primer año entonces, ¿verdad? sí, 80.000 guaraníes. Segundo año, Segundo ¿cuánto? año, y el segundo año dice 75.000. Ujú. 2 años nada más también. 2 años. Bueno,
En este caso, ¿y el VAN en qué tasa nos pide? El BAN tiene 6% anual. 6%. Tenemos un VAN. Profe, ¿Sí? en realidad que no tiene primer año, sino que el 80.000 guaraníes corresponde al segundo año y el 75.000 al tercer año. No Ah, hay un ya. importe del primer año. Ah, el primer año no generó entonces. No, no tiene Entonces, ningún importe. entonces acá 80 el segundo año, ¿verdad? Y Sí, el tercer año sería 75.000. Bueno, por 3 años. Bueno, tenemos entonces el VAN al 6%, tenemos un flujo de 155.000 y un actualizado de 134.171. Si nosotros descontamos el capital inicial a nuestro flujo actualizado neto, tenemos un VAN negativo, o sea, una pérdida. No recuperamos todo nuestro capital, por eso tenemos una pérdida de 35.829 en el capital inicial y no generó ninguna ganancia. Nuestro TIR, ¿en qué porcentaje es la pérdida? Porque cuando es positivo, ¿en qué porcentaje es la ganancia? ¿En qué porcentaje retornó para nosotros? En este caso es la pérdida. Entonces 170.000 es nuestro inicial y tenemos una pérdida del 4%. Casi fue positivo este flujo. Si en el primer año generaba un ingreso, vamos a suponer un ingreso de 50.000, ahí iba a ser viable este proyecto. Pero como no generó absolutamente nada en el primer año, entonces en el tercer año genera una pérdida todavía. ¿Se entendió entonces lo que implica determinar el valor actualizado neto y la tasa interna de retorno? Sí, profe. Bueno, para que podamos realizar este ejercicio, o sea, el valor actualizado neto, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener un balance proyectado. De ese balance proyectado de ingresos y egresos, necesitamos el flujo, ¿verdad? El flujo de efectivo. ¿Cómo obtenemos ese flujo de efectivo? Proyectando los ingresos menos los costos que se pudiera tener. Si nosotros tenemos que trabajar a partir de o sea, una proyección a partir de unos números. O sea, la proyección se hace en base a la inversión que se realiza y al giro del negocio que uno desea hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se proyecta? Se proyecta viendo cuántos ingresos obtendría en un año. ¿Y cómo yo voy a saber eso? Haciendo un estudio del mercado, y cada negocio para que pueda realizar su proyecto debe de estudiar tanto el costo como la utilidad que generaría esa empresa, ¿verdad? Entonces, o sea, mis ventas voy a proyectar de acuerdo al giro de mi negocio. Se proyectan las ventas menos los costos, menos los gastos y genera un flujo de efectivo. Ese flujo de efectivo es lo que yo llevo a actualizar al valor actual neto y a la tasa interna de retorno para ver que si en 5 años, que normalmente una empresa comercial en 5 años debería recuperar todo su capital invertido y quedarse con el negocio ya plantado, digamos, el negocio ya bien posicionado en 5 años. Ahora puede ser menos, dependiendo del giro del negocio. Puede ser así en 2 años o en 3 años que la empresa ya recupere todo. Pero normalmente se estima una inversión en 5 años que se pueda recuperar todo en la empresa comercial. En las empresas que son ganaderas o una empresa agropecuaria, generalmente es mucho más la inversión, por lo tanto, se estima que la inversión se estaría recuperando entre 20 a 25 años. Entonces, hacer un valor actualizado neto para una empresa ganadera me llevaría muchos años más proyectar, ¿verdad? O una empresa agropecuaria. ¿Por qué? Porque las inversiones son mucho más
grandes, grandes por la compra de los terrenos, o sea, de los inmuebles, por las instalaciones que debe realizar y también, por ejemplo, si es una empresa ganadera, tiene su proceso de cría o invernada, o sea, todo de acuerdo al giro del negocio, uno va a proyectar su inversión, o sea, su proyección de flujo efectivo, que también vamos a ver en otra clase cómo se realiza un flujo efectivo. Quiero saber nomás si hasta acá se entendió, si alguien tiene alguna pregunta sobre estos ejercicios. Me dice que enseguida se corta nuestra conexión. Si alguien ¿Se tiene alguna entiende, pregunta. profe? Perfecto. ¿Se entiende entonces? Lo que voy a hacer, voy a alzar más tareas en la unidad 3 sobre esto para que ustedes puedan practicar. Y podamos... Profe, ¿Sí? buenas noches, disculpe, ¿puede alzar este Excel puede añadir para que podamos ver cómo es, por favor? Sí, este Excel, yo estoy reemplazando nada más la fórmula, pero ya alcé en la unidad 3. Está, dice Ah, en la unidad ejercicio 3. de Van Ah, y Tier. Pueden bajar de ah, ahí para que puedan utilizar. Y pueden ir perfecto. reemplazando con todos los ejercicios que tienen. Gracias, profe. De nada. Bueno, Profe, la asistencia, ¿cómo hacemos? yo ya saqué una foto de nuestra asistencia. A ver. ¿En qué momento? Ahora podemos prender nuestras pantallas y sacar, pero yo saqué eh, de los participantes, porque me parece que son cinco somos, o sea, cuatro están ahora presentes, ¿verdad? Cinco somos, profe. Yo lo que entré tarde. Sí, está Freddy, Liz, Estaba por la Mercedes y calle. Susana. Y no sé quién falta hoy. ¿Cómo, profe? Están presentes Freddy, Liz, Mercedes y Susana. Tania, profe, porque ella llega también tarde a su casa y a veces su Ah, señal de internet por el camino no es. ya. Y podemos sacarnos una fotito, podemos prender nuestra cámara así nos vemos un poquito. Y voy a sacar una foto así. Esta clase está grabada y estoy trabajando en alzar en YouTube para poder alzar en la sala de ustedes. Bueno, profe. Voy a ver. Apenas llegué, estoy todavía con el informe. Apenas llegaste. ¿De dónde estás viniendo? Del trabajo, profe. Ah, Oye, de todo un poco, ve todos los vencimientos, IVA, IRP. ¿Dónde estás trabajando? Yo en una metalúrgica, pero hago aparte, tengo clientes para hacer mi IRP, profe. Ah, qué bueno. Pero en la metalúrgica trabajas como. Auxiliar administrativo contable. Ah, espectacular. Bueno, ya a ver a quién más prendieron sus Listo, cámaras. te veo. A ver un poco, porque no les veo. Acá vemos todo. ¿Ustedes me ven? Sí, profe. Ahí les veo a todos. Bueno, ahí voy a sacar una fotito. Ustedes también pueden sacar para tener evidencia. Y ahí salen los nombres al lado que yo puse en participante y suelo sacar de eso nada más. Bueno, qué gusto verles entonces. En 3 minutos se corta nuestra grabación. Vayan haciendo sus tareas y hoy les voy a hacer un cuestionario en la unidad 2 y la tarea en la unidad 3. Por favor, ¿sí? Bueno, Vayan cumpliendo. está bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ok, profe. Que tengan Vale. buena noche. Gracias, profe, igualmente a todos. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.